Hola, en esta segunda parte del tutorial vamos a ver cómo buscar información o fuentes bibliográficas y bajarlas a Zotero sin tener que escribirlas. Yo creo que esa es una de las principales ventajas de esta aplicación. No es necesario que ustedes tengan que escribir el título, los autores, el volumen, el número de la revista, la editorial, etcétera, que son datos que si yo los voy a cargar a mano, probablemente van a ser muy largo y engorroso el poderlo realizar. Por ese motivo, Zotero, el plugin de Firefox en Zotero nos va a dar la ventaja de no tener que escribir y bajar directamente todos los datos de las referencias bibliográficas directamente a la base de datos que nosotros tenemos en Windows. Para ello, por ejemplo, vamos a ir a cualquier sitio de búsqueda de artículos dentro de nuestra área, por ejemplo, Science Direct. Entonces, en Science Direct, por ejemplo, ustedes acá tienen un conjunto eh, de artículos, si ustedes ven acá en este sector de la izquierda, para diferentes áreas ¿ya? Del conocimiento. En particular, en esta parte central uno puede ver los artículos más top o más bajados, digamos, ¿ya? Los que son más vistos por diferentes personas, y esto está categorizado por áreas del conocimiento. Si yo ingreso a, por ejemplo, el área de ciencias de la decisión, Decision Science, ahí nosotros nos van a aparecer los artículos vinculados con eso. Por ejemplo, es simplemente un ejemplo, si a mí me interesa bajar la información o un poco conocer de qué se trata este artículo de Cloud Computing, pincho directamente sobre ese artículo y ahí va a aparecer la información del artículo. Por lo tanto, si yo este artículo lo voy a usar y yo quiero, aparte de leer el abstract, por ejemplo, en este caso yo tengo el documento completo, pero si incluso si yo tuviera solamente el abstract y tuviera que pagar por el resto, pero yo me doy cuenta que es un artículo interesante, por ejemplo, yo voy a bajar este artículo a mi base de datos de referencias. Si ustedes observan acá arriba, al lado de la estrella, tenemos una especie de hoja. Esto ahí nos indica, como ustedes ven, guardar en Zotero. Por lo tanto, yo voy a pinchar ahí y acá abajo aparece que está guardando en la biblioteca que yo tengo en Zotero este archivo que se llama Cloud Computing. ¿Ya? Por lo tanto, ahora yo podría ir a Zotero, que tengo acá abajo, y como ustedes pueden ver aquí, ya aparece la información del artículo. Cloud Computing, una perspectiva de negocios. Y si vamos a este sector de la derecha de la pantalla, aquí aparecen todos los datos del artículo completamente ordenados. Acá, si ustedes ven, aparecen los 5 autores del artículo, el resumen completo que vimos nosotros en la página web, bajó directamente acá la revista, el volumen, el ejemplar, las páginas, la fecha en que fue publicado el artículo eh, y un montón de otros datos que tienen que ver con eso. La URL de donde lo sacamos, etcétera. Toda esta es la información completamente relevante. Además, sobre este mismo artículo yo podría colocar alguna nota. Podría, por ejemplo, añadir este artículo. Este artículo me va a servir para la introducción de mi paper, por ejemplo. Podría ser más específico, es decir, considerar la introducción como fuente principal para mi paper. Y efectivamente, yo con eso ya finalizo y eh, puedo volver ahora, por ejemplo, a mi artículo y ya vemos que está la nota completamente ahí. Como ustedes ven, estoy moviéndome en este sector. Entonces acá está la información del artículo, notas, marcas, ¿ya? Que en general suelen ser las palabras claves que eventualmente puede tener este artículo. Podemos efectivamente verificarlo, que son las palabras claves que están aquí, son las mismas que aparecen acá en Zotero. Y esa otra parte en general no se suele utilizar mucho. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el artículo. Además, si ustedes ven, bajo el si el documento está en texto completo,
bajó directamente el texto completo. ¿Me entienden? No es necesario tampoco estar bajándolo. Es posible hacerlo también. Pero, por ejemplo, en este caso, el artículo acá aparece que está en texto completo y, como ustedes ven, se demoró un poco en salir, pero ahí está el archivo completo, en texto completo. Por lo tanto, ustedes notarán que es una gran ventaja poder trabajar con este tipo de bases de datos de referencias bibliográficas. Existen otras bases de datos, por ejemplo está EndNotes, pero esas otras son pagadas. A mi juicio, Zotero, dentro de la perspectiva de software gratuito, es, a mi juicio, la mejor alternativa para trabajar con este tipo de bases de datos de referencias bibliográficas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ustedes vieron un pequeño ejemplo de búsqueda a través de esta base de datos que es ScienceDirect, donde aparecen un montón de artículos. Naturalmente, yo podría hacer una búsqueda. Acá la mayoría de los artículos están en inglés. Yo podría buscar los artículos, por ejemplo, que tienen alguna relación con la logística inversa y coordinación, por ejemplo. Entonces nosotros ponemos buscar y dentro de todas las revistas que pertenecen a ScienceDirect, a esta base de datos, van a aparecer todos los artículos que tienen alguna relación o con la palabra coordinación o con la palabra logística en reversa o logística inversa. Acá al lado ustedes ven además cuáles artículos tienen acceso libre, digamos, y cuáles no. ¿Ya? Por lo tanto, acá ustedes pueden ver un poco la calidad, digamos, de la búsqueda que se está realizando. Hay un montón de alternativas que nosotros podemos realizar acá. Mi intención no es un poco explicarles cómo funcionan este tipo de diferentes bases de datos. Acá el tema central es enseñarles a usar Zotero. Cuando ustedes encuentren algo que sea de su interés, ustedes pueden buscarlo y pueden bajar toda esa diferente información a el artículo. Acá, por ejemplo, tenemos otro artículo de texto completo. De nuevo podemos bajar este documento, pinchando acá arriba en guardar en Zotero. Vemos nosotros que está bajando el archivo, bajando la información y finalmente van a ver ustedes también que se va a guardar el archivo en PDF del artículo. ¿Ya? Está bajándolo, probablemente pesa bastante. Pero ahí ya terminó de bajar. Vamos a Zotero en este momento y ya observamos que ya acá se encuentra el artículo de forma natural y con toda la información que ya lo acabamos de comentar. El título del artículo, los autores, el volumen de la revista, las páginas, la fecha, el nombre de la revista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo aquí agregar una marca, aquí aparecen las palabras claves, etcétera. Una vez que yo ya tenga todos mis artículos, simplemente yo puedo comenzar una búsqueda. Por ejemplo, yo podría buscar todos aquellos artículos que sirven para hacer mi introducción. Entonces yo podría colocar introducción y acá aparece, por ejemplo, aquí donde yo había hecho la nota. ¿Se acuerdan? Este artículo me va a servir para la introducción de mi paper. Por lo tanto, esa es la gracia de las notas también. Tú puedes colocar alguna nota y puedes hacer la búsqueda específicamente por lo que tú necesitas. Si tú colocaste, por ejemplo, que este artículo te iba a servir para tu introducción, aquí te van a aparecer todos los artículos que efectivamente tú colocaste dentro de algunas notas que eran relevantes, por ejemplo, para tu introducción. ¿Ya? Bueno, más o menos esa es la forma en la que esto puede funcionar. Vamos a ir a otra forma también de buscar. Fuera de ScienceDirect hay un montón de otras bases de datos. Está la Easy Thompson, que es otra alternativa. Está Taylor and Francis, está Springer. Hay un montón de otras fuentes de búsqueda de información. Otra fuente de información que a mi juicio es realmente interesante es el Google académico. Por lo tanto, para entrar al Google académico, se escribe scholar.google.com y, por ejemplo, con eso nosotros también podemos hacer búsqueda de artículos científicos ya dentro de esa área. ¿Mm? Entonces estamos esperando que cargue un poco. A ver, tenemos un problema. Vamos a buscar acá Google académico. ¿Mm?
probablemente puede que haya algún inconveniente. Vamos a ver qué es lo que sucede con la conexión a internet. Ya, al parecer hay un problema con el internet. Vamos a arreglarlo.